Muy buenas noches, es un gusto saludarles a todos, a aquellos que están conectados en este minuto y a los que pronto se conectarán. Damos gracias a Dios por este medio, por esta plataforma que tenemos ahora en este tiempo, que es YouTube. Nunca va a ser lo mismo, obviamente, de poder hacerlo, siempre lo vamos a reiterar porque nos estamos acostumbrando, estamos aprendiendo estos medios tecnológicos y deseamos que a través de este medio también usted pueda ser bendecido, principalmente a través de la exposición de la palabra de Dios. Deseamos que usted ponga mucha atención, que preste toda atención principalmente a lo que la palabra de Dios va a decir. Deseamos que usted esté cómodo en el lugar donde está y ponga atención. Eso que quisiéramos enfatizar en cada momento en que nos reunimos, en que cada momento damos a conocer este tipo de reuniones, y damos gracias una vez más que usted esté escuchando este mensaje a través de este medio. Queremos y quiero invitarles a orar para decirle al Señor que Él nos bendiga, que Él nos dirija todo esto y que todo lo que podamos comunicar a través de su palabra sea de provecho a su vida. Le invito a orar al Señor. Padre Celestial, tú que eres un Dios todopoderoso, un Dios, el Dios creador de todas las cosas, nos acercamos a ti, oh Señor, para que seas tú dirigiendo este tiempo. Señor, con humildad lo decimos, con humildad nos acercamos ante ti. Señor, sabiendo que solamente en ti y solamente en ti podemos hallar descanso, podemos hallar reposo, podemos encontrar la paz, sabiendo, Señor, que solamente en ti está el control absoluto y total de todas las cosas. Acudimos en esta hora, Señor, para que tú uses este medio para tu gloria, para la bendición de toda persona que esté escuchando por este canal. Te rogamos, Señor, que seas tú dirigiendo y ayudándome a mí a poder exponer tu palabra. Gracias por este medio, por esta instancia. Y te lo decimos y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera compartirles un tema que tiene que ver mucho con lo que la palabra del Señor insiste una tras otra vez. Tiene que ver con el temor. Yo sé que muchos de ustedes que están viendo esta plataforma ven casi todos los días las noticias, ven la cantidad de contagiados, ven la cantidad de muertos por causa de este virus. Y yo quisiera ayudarle a poder tener una perspectiva correcta con respecto al temor. Y la pregunta que quisiera responderle a través de este tiempo que vamos a estar conectados es: ¿cuál es su mayor temor? ¿Cuál es su mayor temor? Fíjese que hay un periódico muy conocido en Estados Unidos y hubo una nota y un reportaje y decía lo siguiente: mire, en la historia moderna de la humanidad jamás ha habido una época en la que todas las personas se preocupen tanto por la misma razón y al mismo tiempo. Eso es lo que está pasando hoy en día. Jamás en la historia de la humanidad y en la historia moderna ha pasado que todas las personas se preocupan tanto por algo en el mismo tiempo y por la misma razón. Es interesante que por medio del temor mucha gente hace cosas que antes no lo hacía. Sabe que en este mismo periódico mencionaba que por causa del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, muchas personas tuvieron miedo de volar. Y en lugar de eso evitaron tomar aviones y manejaron kilómetros y kilómetros, exponiéndose a un mayor riesgo para su vida y su integridad, confiando solamente en su volante y en el acelerador. Muchas personas se exponen a riesgos más grandes por causa de su temor. Dice un escritor, A.W. Tozer, que tener un concepto bajo de Dios es causa de un centenar de males menores. Pero tener un alto concepto de Dios es la solución de 10,000 problemas temporales. Tener un bajo concepto de Dios
es causa de un centenar de males menores. Pero tener un alto concepto de Dios es la solución de 10.000 problemas temporales. ¿Qué concepto de Dios tiene usted? ¿Es Dios para usted el Diosito? ¿Un Dios pequeño? ¿Qué concepto de Dios tiene usted? ¿A qué más teme en la vida? ¿Cuál es su primera necesidad en su vida en estos tiempos? Es increíble, de verdad lo digo y usted lo sabe y lo va a sentir conmigo. Si con la misma preocupación para no contagiarnos con el coronavirus, tuviéramos la misma preocupación, intención para tomar cuenta, para tomar atención a la palabra de Dios, nuestra vida sería distinta. El mundo sería distinto. Si tuviéramos la misma preocupación de salir a la calle, increíblemente usted se baja del auto, se olvida de la mascarilla, se devuelve al auto, se devuelve a la casa. Lo mismo debiésemos tener con preocupación, con reverencia, con alta estima, el poder considerar a Dios como algo muy importante. ¿Cuál es su mayor temor? ¿A qué le teme más usted? Sin lugar a duda, en este tiempo, todas las personas seguirán teniendo este temor. No, al contagio. Y está bien, hay que cuidarse. Pero evidentemente controla eso muchas veces nuestros pensamientos, nuestro actuar. Si tuviesen la misma preocupación para no contagiarnos, el usar mascarilla, alcohol gel, salir, devolverse, tomar los tiempos de distancia, todo. Si tuviésemos la misma preocupación para preocuparnos con lo que la palabra de Dios dice, nuestra vida y su vida sería distinta. Dice el autor de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sabe que usted va a morir? Vamos a morir, yo voy a morir en un momento, en algún tiempo, en alguna circunstancia, y que irá y vendrá un juicio. ¿Sabe que usted va a morir en algún momento? Si esto del virus y todo lo que estamos viviendo no le ha producido a usted un tiempo de reflexionar, un tiempo para poder pensar acerca de su vida, usted no está aprovechando justamente este tiempo para meditar, pensar en lo que Dios está permitiendo en este tiempo a todos nosotros. Puede volverse la persona más amarga, más triste, pero también puede ser una de las personas que tienen más descanso y paz a través de lo que está pasando. Vamos a morir. Y después de esto, dice la Escritura, viene un juicio. ¿Cómo se está preparando usted para ese momento? ¿Sabe que va a venir eso? ¿Lo sabía? Por eso yo le quiero ayudar a responder esta pregunta. ¿Cuál es su mayor temor? ¿O a quién debemos temer? No hay tiempo después de la muerte, se acabó. Es ahora donde debemos prepararnos. ¿Tiene alguien que le represente después de la muerte? ¿Alguien que le justifique por todos sus actos? Viene el juicio, se va a enfrentar con el creador de todas las cosas. ¿Sabe usted que la causa por la cual va a ser enjuiciado usted? ¿Sabe cuáles son los actos que usted le van a mencionar? Dios le va a mencionar todos los días, del momento que nos levantamos al momento que nos acostamos. Estamos acumulando causas y tras causas y causas tras causas en contra de nuestro Dios. No lo obedecemos, no lo honramos, no le buscamos como Él desea. Tememos más a los virus, a los resfríos, a cualquier otra cosa, más que a Dios. Y eso no está bien. No está bien. Temer más a las cosas de afuera del mundo y cualquier cosa que pueda vivir usted.
no está correcto de acuerdo a la Escritura. Usted debe temer a Dios. Por eso le digo, vendrá la muerte y después de la muerte viene el juicio. Ese juicio Dios lo ha preparado para toda persona que no en toda su vida ha vivido una vida sin Dios. Dios es un juez justo. El Salmo 7, 11 al 12 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, contra el pecador todos los días. Todos los días. Este es el Dios en el cual cantamos, el cual usted acude en cualquier momento, incluso pudo haber acudido, usted acudiendo ahora en este tiempo de necesidad. Este es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Es un Dios justo, un juez justo. Si no nos arrepentimos, si no nos dejamos nuestro pecado, si no confesamos a nuestro Dios nuestro pecado, vendrá el juicio. Debemos arrepentirnos. Debemos hacerlo. Acompáñenme y ahora, por favor, el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Y vamos a ver acá lo que el mismo Señor Jesucristo va a enseñarnos y lo va a decir acá en la Escritura, ¿a quién debemos temer? El capítulo 12, el verso 4 al 5. Dice así en la Escritura, más os digo, dice, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, dice, os digo, a este temed. Jesucristo está hablando a sus discípulos. Jesucristo está hablando en contra de un contexto de la hipocresía. Está animando también a vivir una fe verdadera a sus discípulos. Y Él les trata de amigos. Un discípulo verdadero es un amigo de Jesús, porque sigue las enseñanzas de Jesús. Es leal con las enseñanzas de Jesús. Y le dice a sus discípulos, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Para un verdadero cristiano, para aquel que tiene una fe verdadera en Jesucristo, vendrán burlas, vendrán persecuciones, vendrán situaciones tensas, pero eso es algo menor. Es la ira del hombre, finalmente, pero no es la ira de Dios. Al no creer en Cristo, al no ser amigo de Dios, nos volvemos enemigos de Él. Estamos en contra de Él y nos exponemos a la ira de Dios. Es muy distinta a la ira del hombre. La ira del hombre puede llegar, como dice acá, matan el cuerpo, pero no pueden más hacer. Para un verdadero cristiano, la muerte es ganancia, porque se encontrará con aquel que medita día tras día, que le busca día tras día, que anhela verle. Se encontrará con Jesucristo. Pero aquel que no es creyente, aquel que no es cristiano, aquel que no ha entregado su vida, y tal vez es usted. Usted se está enfrentando y se enfrentará con la ira de Dios. La ira de Dios. Acá Jesucristo está hablando. Amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después nada más pueden hacer. Dice el verso 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Ponga atención en esto, por favor. Usted tal vez necesita aprender esto. ¿A quién debe usted temer? ¿A quién debemos temer? Acá el Señor Jesucristo dice, enseñaré. En otras palabras, les hace una advertencia. ¿A quién deben temer? Y dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida,
tiene poder de echar en el infierno, sí os digo, a este temer. ¿A quién? A Dios. Temed a Dios. El temer a Dios, considerar a Dios. Y el temer tiene que ver con un mandamiento. Es un mandamiento, es un mandato. Por eso yo le digo en esta hora, amigo, amiga que nos escucha acá, a través de esta plataforma, ¿cuál es su mayor temor? ¿En qué está temiendo más usted? ¿Dónde está puesta su preocupación? Un día todo esto va a terminar y nos encontraremos con nuestro Dios y Él dictará la sentencia y dirá, de acuerdo a nuestra vida, de acuerdo a las decisiones que hemos tomado en esta vida. Un verdadero creyente tiene la plena seguridad que irá al cielo. La plena seguridad. Sin embargo, sabe muy bien que no merece el cielo. Un verdadero cristiano sabe que no merece el cielo. Pero hay personas, tal vez usted, que dice, yo sí voy al cielo porque soy bueno. Realmente reflexione todo esto. Reflexione lo que estamos hablando. Temed a aquel. Temer a Dios. Dice Juan capítulo 3, versículo 18. Es el Evangelio de Juan, versículo 18. En el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en Jesucristo. En Jesucristo. El que en él cree. Esto tiene que ver con creer, en creer en Jesucristo. Dice, no es condenado, no es inocente. El que cree en Jesucristo es inocente. No le espera un juicio, espera el cielo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, si usted me está escuchando acá, en este minuto, usted ya no necesita hacer nada más para irse al infierno. Usted ya ha sido condenado. Ya todo lo que ha hecho es suficiente para irse al infierno. Es el lugar de castigo. Es el lugar donde toda persona que no ha creído en Jesucristo, toda persona que ha temido toda su vida a otras cosas menos a Dios, está destinada a irse al infierno. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Está listo? Usted me dice, y bueno, no me importa. Bueno, siga viviendo así y seguirá ese camino hacia el infierno. Si no se arrepiente. Si no se arrepiente. Esto es algo muy serio. Esto es algo muy serio. Toda persona está como en una celda, en una prisión de incredulidad. Y tiene candados por todos lados. Y solo se abren por medio de la fe en Jesucristo. Toda persona es incrédula. Mire, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, dice, versículo 17. Marcos, capítulo 2, versículo 17. Él hace una aclaración muy importante. Dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a justos, a personas que se creen buenas, sino a pecadores. ¿Usted se cree bueno? ¿Usted se cree justo? ¿Usted se cree que merece el cielo? Jesucristo ha venido a los pecadores, aquellos que precisamente piensan que no merecen el cielo,
aquellos que precisamente no pueden ni siquiera alzar su cabeza, aquellos que precisamente en este tiempo temen más a Dios que cualquier otra cosa. Considere a Dios, considere a Dios. Piense, imagínese esto, viene alguien le apunta con una pistola en su cabeza. Esto es muy fuerte, pero para que lo grafique en su mente, la apunta con una pistola en su cabeza. Usted no se arrodilla y le hace una reverencia. Usted tiene miedo, tiene temor. Usted tiene que hacer algo, tiene temor. Dios le está diciendo que va a morir, que vamos a morir cualquier momento. Si no tenemos la plena seguridad que vamos al cielo por lo que Jesucristo hizo por mí o por usted, usted se va a enfrentar con la ira de Dios. Y eso es justo. Dios es justo, completamente justo. Toda su vida, tal vez, como dice el Salmo 14, toda su vida, una vida como sin tener a Dios en cuenta. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Vivo, hago lo que quiera, no me importa. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que podamos tomarlo en cuenta en toda nuestra vida. Toda persona está en el borde, en el borde. Toda persona sin Cristo, toda persona, tal vez usted en esta noche, está en el borde del infierno. Es por eso el énfasis de este mensaje. Por eso es tan importante que usted escuche. Y quisiera comunicarle con toda la fuerza. Entregue su vida a Jesucristo. Reconozca que su vida no se basa en lo que Dios dice. Usted necesita a Jesucristo. El Señor dice a través del profeta Nahum, capítulo 1, verso 3, dice que Jehová es tardo para la ira, lento para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El culpable, aquel que todos los días desobedece al Señor. El Señor ha dado, lo hablamos la vez pasada, mandamientos. Los más conocidos, los 10 mandamientos, allá escritos por Éxodo. No tendrás dioses ajenos. No codiciarás. No cometerás adulterio. Y así, una tras otra. ¿Cuántos de estos mandamientos usted lo ha cumplido en su vida? ¿Cuántos? Todos culpables. Ninguno de nosotros lo ha podido cumplir. Solo uno. Su nombre es Jesucristo. Por eso es tan importante que usted confíe en Jesucristo. Usted dice, mi vida es mi vida, yo hago lo que quiero, nadie me juzga, solo Dios. ¿Está segura con lo que dice? ¿Está seguro con lo que dice? Solo me puede juzgar Dios. Usted dice temblar cuando diga eso. ¿Es consciente cuando lo dice, cuando lo ha pensado? Siguiendo lo que hablábamos, Lucas 12. El Señor dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida, quitar la vida. ¿Quién es el único que puede hacer esto? ¿Quién es el único que determina cuándo nace una persona y cuándo termina sus días en esta tierra? Es Dios. En su soberanía, es Dios. Nadie determina cuándo y cómo llegue a esta tierra y nazca en esta tierra. Ni tampoco nadie determina ni cómo sabe cuándo va a morir. Nadie. Solo Dios sabe cuál es el segundo, cuál es el lugar, cuál es el momento. Ya lo recordamos por el diluvio, allí en Génesis. Allí está el juicio de Dios, el diluvio, el arca.
símbolo de la salvación, nos ilustra, nos ayuda a entender. Oigan, los tiempos de Noé, toda la gente preocupada por otras cosas, toda la gente, su corazón estaba en otras cosas, preocupada por otras cosas. Tal vez no dormía por otras cosas, pero no dormía porque le importaba lo que Dios iba a hacer. Hasta que el momento llegó el diluvio. Allí se empezaron a preocupar, por eso acabó el tiempo. Murieron todos. Miren la familia de Noé. Dios es justo, querido amiga y querida amiga. Es justo. Considere esto lo que estamos hablando. Dios va a ejecutar su juicio. Su juicio justo lo va a ejecutar. Hoy es un día de misericordia. Es un día de misericordia. Usted puede clamar en este minuto. Usted puede ir al Señor y decir, yo soy un pecador, yo soy una pecadora. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar en un mes. Es tan incierto todo. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Dios no ha perdido el control. Dios tiene todo el control de todas las cosas. Él sigue siendo Dios. Tristemente, mucha gente sigue endureciendo su corazón. Sigue dependiendo y temiendo más a los hombres. Temiendo más las estadísticas de las noticias. Temiendo más la situación que vive la población o vive nuestro país. Teme más eso que a Dios. Que no sea eso lo que le está conmoviendo su corazón, sus pensamientos. Mañana puede ser tarde, es hoy el llamado. Venid luego, dice el Señor, estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Como dice un autor, dice que todo pecador camina sobre un puente podrido, que en cualquier momento y en cualquier lugar podría caer por su propio peso. Hay lugares que no se pueden ver a simple vista. Así está viviendo usted. Así está viviendo usted sin Dios, sin tomar en cuenta a Dios, caminando sobre un puente podrido. En cualquier lugar y momento se va a venir abajo. Usted no lo puede evitar. Usted no puede evitar morir. Nadie. Nadie. Una eternidad bajo la ira de Dios es algo tremendamente indescriptible. Una eternidad. No son 70 años, no son 40 años ni 20 años. Es una eternidad, algún tiempo sin límites, sin forma de estructurarlo. Una eternidad. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué está pensando usted? Usted me dice, usted puede decir este mensaje o esto es lo que estoy escuchando es muy duro. ¿Sabe qué? Y usted me puede decir, Dios es amor. Yo lo creo y gracias por esa verdad, por ese atributo de Dios, su amor. Pero no se olvide también que Dios derramó su ira en Jesucristo. Eso es por amor. Es que no entendemos. ¿Cuál es el concepto de Dios que tiene usted? ¿Qué Dios tiene usted? No es el Dios de la Biblia. Imagínese si un médico va a usted como paciente y el médico le dice que tiene una enfermedad grave, terrible. Y el médico le dice, ¿sabe qué? Está todo bien, no pasa nada. Váyase nomás, no hay problema. Pero usted tiene una grave enfermedad. ¿Usted cree que el médico es un médico amoroso? No. Y en absoluto eso no es amor. Amor es justamente decir, esta es mi enfermedad, esto es lo que yo he hecho con mi vida y esta es la medicina. ¿Qué debo hacer? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué piensas sobre eso? Piense, el que rechaza creer en el Hijo no verá la vida. Es la ira de Dios, es el infierno. Un lugar para toda persona que ha sido en toda su vida incrédula, que ha endurecido su corazón, que este minuto tal vez ha endurecido su corazón por todo lo que está pasando. ¿No le ayuda a pensar? ¿No le ayuda a mirar el cielo y pensar sobre todas estas cosas en Dios? ¿No hay cierto temor en usted? ¿En Dios? Dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 23. Vosotros sois de abajo y yo de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis, el Señor está hablando a sus discípulos una vez más. Si no creen que yo soy, ¿quién es Él? Él es la puerta de salvación. Él es el buen pastor. Él es Dios. Es el principio y el fin. Él es el todopoderoso. Él es el que levanta al que está cansado. Pero ese es el Dios verdadero. Es Jesucristo. ¿Qué concepto de Dios tiene usted? Dice acá el Señor, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Morir en los pecados. Morir sin el perdón de Dios. Morir en la condenación misma. Morir y estar justamente con la expectación de enfrentarse con este Dios justo. Ir al tribunal de Dios. Porque no he creído, porque he rechazado, porque en este minuto no me está interesando lo que Dios está diciendo a mi vida, o tal vez sí. Ciertamente esto tiene que infundir en nuestro corazón temor, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Me gusta este texto en Isaías 57, porque creo que describe bastante bien lo que muchas personas puedan estar, usted tal vez está viviendo, está pensando. En Isaías capítulo 57, el profeta va a describir cómo viven, cómo piensan, cómo están los pecadores, toda aquella persona que no está temiendo a Dios. Mire, en Isaías 57, verso 20, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas, dice, arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. No hay paz. El pecado es la ruina, es la miseria del alma. Es destructiva. Arruina la vida de toda persona. El pecado es la fuente de todo temor, terror, horror. El pecado no da paz. Vivir en pecado no da paz. Todo lo contrario es la confianza en Jesucristo. Todo lo contrario es confiar y creer en Jesucristo, que le dará paz. Todo lo contrario a vivir en pecado. Todo lo contrario. Porque ese argumento,
el creer y confiar en Jesucristo. Ese argumento de saber que Dios juzgó, que Dios derramó su ira en Jesucristo y por medio de él podemos ser perdonados y ser declarados inocentes ante un Dios justo. Ese argumento le dará paz a su conciencia. No hay otro argumento que en esta tierra pueda haber y puede darle paz al ser humano que saber que Jesucristo murió en una cruz por usted y por mí para darnos paz con Dios. Porque el único que puede perdonar sus pecados es Jesucristo. El único. El único. Y no tener los pecados perdonados en su conciencia, usted jamás va a poder conciliar paz con Dios, paz en su vida. El doctor le dice al enfermo que debe dejar de comer frituras y tomar café. Le deja una cantidad de medicamentos. El enfermo o el paciente le agradece al doctor y le expresa que confía con todo su corazón en él. Las recomendaciones, todo, confía completamente en lo que el doctor le dijo. Pasan 3 semanas, el doctor visita al paciente, a esta persona enferma, y está peor. ¿Por qué? Porque no se ha tomado los medicamentos, porque no ha dejado de comer frituras y porque sigue tomando café. Pero no dijo el enfermo que confiaba con todo su corazón a lo que el médico le instruyó. No lo dijo. Al no hacerlo, al no creer, al no confiar prácticamente, eso significa que nunca confió en esta persona. Ahora piense, usted es el paciente. La enfermedad es el pecado. La medicina es Jesucristo. ¿Se tomará la medicina? Usted me puede decir en esta hora, usted puede pensar en esta hora, sí, yo creo que Él me va a perdonar, yo creo, pero mientras usted no se tome, usted no se arrepienta, usted no crea y abrace por la fe a Jesucristo, usted seguirá no creyendo, seguirá siendo un pecador o una pecadora que necesita el perdón de Dios. Mientras usted no se tome la medicina, usted sigue no creyendo en Dios. Sigue confiando en otras cosas, sigue temiendo en otras cosas. Va a morir, vamos a morir, todos. Esto es serio, esto es muy serio. La muerte no es algo para alegrarnos. Solo los creyentes pueden tener un gozo tremendo al saber que después de la muerte viene algo mucho mejor. Se acaba todo, se acaba todos los miedos, se acaban todas las situaciones que vivimos en esta tierra. Y sobre todas las cosas veremos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta semana se han dado vuelta muchas noticias. Y sabe que lo más triste y lo más fuerte de todo esto es que muchos lloran y se arrodillan ante los hombres por su color de piel. Pero no se arrodillan ante Dios por sus propios pecados. No nos gusta responsabilizar nuestros actos, nuestros hechos. Nos gusta responsabilizar a otros, nos gusta apuntar a otros. Muchos lloran, muchos se arrodillan, muchos claman por piedad, pero ¿sabe qué? Ni un gobierno, ni un líder, ni una forma de pensar, ninguna religión va a cambiar todo esto, porque el cambio viene desde adentro. Y el único que puede hacer un cambio desde adentro es Jesucristo, porque el problema del ser humano no es acá intelectual, es moral, es su pecado, es su maldad, es su naturaleza en sí. Por eso vemos lo que vemos, por eso vemos violencia, por eso vemos injusticias.
No hay que endurecer, sí, hay que hacer ciertas leyes, pero no se trata de eso, se trata de cambiar desde adentro nuestra forma de vivir. Es cambiar nuestros principios, nuestras preferencias, nuestras prioridades. Imagínese un mundo que tema a Dios. Imagínese. Temer a Dios implica que cuando nadie me ve, yo sé que Él me está viendo. Yo no necesito que alguien esté al lado mío diciéndome lo que tenga que hacer. Su familia puede ser muy distinta si tememos a Dios, porque sabemos que Él nos está observando. Sabemos que Él desea lo mejor para nosotros, tal como los padres, que tratamos a nuestros hijos, que le decimos, pórtate bien, hijo. Yo no voy a estar, voy a salir, pero pórtese bien, porque no quiero que mis vecinos y mis vecinas hablen mal después cuando llegue. Y por eso, y por el amor a los padres, uno no lo hace. ¿Usted ha pensado con respecto a la obediencia a Dios? ¿Ha pensado y sigue pensando usted que hay cosas más importantes en este mundo que Dios? ¿Ha obedecido usted los mandamientos? Lo dijimos recién, es imposible obedecerlo. Solamente uno lo hizo y Jesucristo. Por lo tanto, todo pecador es tan culpable ante los ojos de Dios, tan merecedor del sagrado divino y de la ira de Dios. Todos hemos pecado, todos, usted, yo, todos. Todos hemos burlado deliberadamente la ley de Dios. Todos, deliberadamente. Todos. No estamos interesados en Dios, no nos agrada a Dios, odiamos a Dios, en definitiva. Pero finalmente, para ayudarle a usted a graficar esto, finalmente, es a este tipo de personas a las que Cristo y por las que Cristo murió. Es justamente a este tipo de personas. Es justamente a este tipo de personas que no pueden agradar a Dios, que es imposible, que no están interesadas en Dios, que no le agrada a Dios, que odian a Dios, que en su corazón lo único que desean es pecar. Jesucristo murió por los pecadores, no por los justos, no por los buenos, no porque los que creen ser justos, no porque creen ser buenos, no, aquellos que eran y que son aborrecibles, aquellos que no son dignos de ser amados, aquellos por las cuales ninguna persona tal vez le pueda dar algún tipo de gesto, merecedores de algún gesto. Quiero terminar con este texto en Romanos capítulo 5. Y Romanos capítulo 5 lo va a resumir todo lo que estamos hablando. Romanos capítulo 5, versículo 7 y 8. Dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto. Fíjese esto, en que cuando todavía éramos pecadores, nos dice buenos, nos dice justos, Cristo murió por nosotros, Cristo murió por usted. No por una persona justa, no por una persona buena. Tal vez existen razones para amar a esa persona, pero razones para amar a una persona que peca, tal vez es su vida. Tal vez usted dice que no hay razones para que Dios me ame. Bueno, precisamente Dios en este
verso le está diciendo, Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros los pecadores. Cuando merecíamos la ira de Dios, porque merecemos la ira de Dios, merecemos su justicia, merecemos su castigo, merecemos su destierro de su mirada, necesitamos salvación. Cristo murió precisamente por nosotros. No por aquellos que se creen que merecen el cielo. No. Precisamente esas personas son las que están temiendo más y más cosas. Y no temen a Dios. Si estos versos que hemos leído no prueban el amor de Dios hacia su vida, nada ni nadie lo hará. Porque sabe que las personas que más han apreciado el amor de Dios son las que más se han dado cuenta de su propio pecado. Su propio pecado que no merece por ningún motivo que le amen. Que este Dios justo que creó todo lo que usted ve, todo lo que usted ha disfrutado de su vida, toda en su gracia le ha dado, todo en su soberanía que le ha dado. Este es el Dios bíblico, el Dios que entendemos por este libro bendito. No es el Dios de que usted se imagina. Este es el Dios que envió a Jesucristo. ¿Qué va a hacer usted? ¿A qué le va a temer más en esta vida? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer mañana a eso de las 10 de la mañana, 10:30 que dan el reporte? Mire, van a seguir la cantidad de reportes de personas infectadas. Tristemente, seguirá esto. Pero usted está temiendo más. Teme más el reporte de los médicos, el reporte de las noticias, el reporte de los científicos, el reporte del gobierno, de lo que sea, más que el reporte que Dios le dice hoy. Este Dios que tiene el control de todas las cosas. Este Dios que tiene completamente cerrada el capítulo de esta situación de pandemia. Él sabe muy bien cuándo va a terminar. ¿No cree usted que Él es digno de confiar, de confianza, de considerarlo y de temer? Porque por alguna razón Él escribió todo este libro para saber cómo agradarle, para saber cómo vivir una vida que teme a Dios. Porque es el principio de sabiduría. Imagínense presidentes, autoridades en este mundo que teman a Dios. Qué distinto sería. Por eso hoy yo le digo, considere a Dios. Considere su amor por usted. Considere eso. Arrepiéntese, abandone su pecado, confiéselo. Crea que únicamente en Cristo puede obtener el perdón de sus pecados. Él murió por sus pecados que le condenan en el infierno. Al creer en Él, Él le justifica y lo declara inocente. Inocente. Quita la condena. Ya no hay condenación. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es tener esta seguridad! ¡Qué maravilloso es que usted en esta hora, usted esté escuchando este mensaje! Estas palabras, qué maravilloso que usted tenga la plena certeza que va al cielo, no porque lo merezca, sino porque precisamente no lo merece. Y es por gracia, por regalo de Dios que usted va a ese lugar. Porque ciertamente, si usted realmente comprende la verdad
de la Escritura y este Dios justo, usted diría, yo merezco ir al infierno. Yo merezco ir al infierno. Pero por gracia soy salvo. Por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el corazón más dichoso que puede haber en esta tierra. Sentirse perdonado y verse perdonado, vivir una vida perdonada y saber que estamos delante de este Dios inocente, no porque nosotros hemos hecho algo, sino porque Jesucristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Y además Él pagó la condena, las causas que nosotros hemos acumulado día tras día, hora tras hora contra este Dios que es justo. Todas las veces, todos los días, todas las circunstancias en las cuales nosotros hemos puesto a otras cosas delante de Dios. Hemos pecado contra Él. Hemos desobedecido su palabra. Todos los días. Pero Dios, en su infinita misericordia, permite que hoy, en esta noche, pueda usted volver a escuchar y volver a entender que el mayor temor que debemos tener en esta tierra es a Dios. Es tener temor reverente a Dios. Un temor también consciente y racional. Que si usted hoy se pierde, hoy muere sin Cristo, muere en sus pecados, usted irá a juicio. A juicio. Y esto es algo muy serio. Si no hay nadie que le represente en esa corte celestial, si no hay nadie, usted estará delante de este Dios, delante y solo. No hay nadie al lado ni tras tuyo. No hay nadie que le va a ayudar. No hay nadie. Son sus pecados lo único que están delante de usted. Y no hay nada que le ha perdonado. No hay nada porque ha rechazado usted aquel que le puede haber perdonado, aquel que le puede haber declarado inocente. Porque lo que hizo Jesucristo en la cruz fue suficiente. Fue suficiente, absolutamente suficiente, única vez, para el perdón de sus pecados, para tener usted la plena certeza que si confía en Él, ahora usted puede ir al cielo. Usted puede tener la paz en su conciencia, la seguridad plena de creer en Jesucristo y no tendrá condenación y no irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vida eterna, vida con Dios, una relación estrecha con Él todos los días. Y aunque den los reportes todos los días por medio de la televisión, usted tiene la plena certeza que Dios no ha perdido el control, que Dios desea que toda persona pueda buscarle en este tiempo, que a través de esta tecnología muchos puedan escuchar el mensaje de salvación, porque tarde o temprano todo esto va a terminar y tarde o temprano nosotros vamos a morir. ¿Y dónde abriremos nuestros ojos? ¿Dónde va a abrir usted los ojos? ¿Dónde? ¿Qué es lo que va a esperar? Si usted no toma una decisión hoy, si usted no toma una decisión ahora, porque mañana no sabemos, no sabemos. Si usted no toma una decisión, usted está rechazando este regalo de la salvación. Como lo ilustrábamos en aquella historia. El médico le está diciendo que no debe hacer esto, que no debe hacer lo otro. Y usted puede estar diciendo, sí, es verdad, pero seguirá haciendo esto. Usted está diciendo en otras palabras que no cree. En otras palabras, usted es un incrédulo y todo incrédulo, la incredulidad por no creer en Cristo, lo enviará al infierno. Que el Señor bendiga su palabra, que guíe todo este tiempo en su corazón, en su mente, en toda su conciencia. Quiero invitarle a orar, quiero invitarle para que podamos juntos pedirle al Señor, pedirle a este Dios justo, este Dios lento para la ira, grande en misericordia, que conceda, que ilumine su corazón, que abra su mente y le ayude a ver a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Oremos.
Padre eterno, te doy gracias, Señor, porque solamente en ti y solamente en ti podemos tener la plena seguridad que tu palabra es prioridad en nuestra vida. Tu palabra es lo que necesitamos hoy en día. Tu palabra es lo que necesitamos todos los días de nuestra vida. Tu palabra es nuestra primera necesidad. Y tu palabra nos dice que si creemos en Jesucristo, podemos tener vida eterna. Porque si nos arrepentimos de nuestro pecado, nos declaramos los pecadores que somos, podemos ser perdonados y declarados inocentes. Señor, yo te ruego para que toda persona que ha escuchado este mensaje, tú ayudes a que tu palabra ilumine y abra el entendimiento. Guía a toda persona. Sea provechoso, Señor, este tiempo en el corazón de todas las personas. Te damos gracias, Señor, porque por medio de este medio de comunicación también podemos comunicar este mensaje. Este mensaje que no parará, que no se va a detener, porque es el mensaje de salvación, es el mensaje de esperanza, es el mensaje que tú deseas para toda persona. Señor, bendice tu palabra en el corazón de toda persona que ha escuchado en esta hora. Siembra, Señor, esa semilla y hazla crecer, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, agradecemos que se haya conectado a través de este medio, YouTube, y también le esperamos, sin duda le esperamos, el próximo domingo a las 20 horas, por medio de esta misma plataforma. Invite a sus amigos, no se olvide, estamos en tiempo donde necesitamos esperanza. La esperanza es a través de este libro, la Biblia, y queremos hacerlo con mucho cariño, con mucho amor hacia su vida. Deseamos que el Señor le bendiga. Nos estamos viendo entonces el próximo domingo a las 20 horas.